Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad, darle mi saludo a todos los estudiantes y continuar con el tema tan importante denominado los carbohidratos. Para ello vamos a dar unas indicaciones y poder a partir de esto ir definiendo toda la temática que nos planteamos. La capacidad del día de hoy, de acuerdo a este tema, es identificar las características principales de los carbohidratos y la relación con la salud de los seres vivos. Dentro de los contenidos y subtemas vamos a definir carbohidratos, qué clasificación presentan, su estructura, qué función cumplen. Iniciaremos con la definición de los carbohidratos, indicando de que son compuestos organógenos. ¿Qué quiere decir esto? Que está compuesto por carbono, por hidrógeno, por oxígeno, nitrógeno y que tienen una composición muy importante, ¿no? Y de aquí obviamente se lanza el nombre que tiene, ¿no? El de ser carbohidratos. Su misma nomenclatura o nombre lo dice, compuestos por carbono e hidrógeno y también oxígeno. Estos carbohidratos son muy importantes porque son compuestos que están formando parte de azúcar, ¿no? De elementos como por ejemplo la madera, algunos alimentos, están presentes en altas concentraciones, ¿no? Y que obviamente nos va a permitir a nosotros ir identificando punto o característica por característica. ¿Qué estructuras presentan los carbohidratos? Presentan dos estructuras muy importantes. La estructura que está compuesta por un grupo funcional llamado gliceraldehído y la otra estructura compuesta por otro grupo funcional llamado dihidroxiacetona. Pueden también tener una estructura lineal o una estructura anular, ¿no? En anillo. Entonces, eso va a depender mucho de la condición que tiene el carbohidrato y también de la posición que tiene el grupo funcional. Entonces, a partir de ahí, esta estructura es muy importante definirla porque nos va a permitir darle las condiciones o saber qué características tiene estos compuestos. Por ejemplo, preguntaríamos ¿por qué es dulce los carbohidratos? Algunos de ellos, porque otros no son dulces como la celulosa, ¿no? Pero la gran mayoría son dulces. Tienen un grado de dulzura en algunos casos como la glucosa o la fructosa elevada y en otros que no son dulces como por ejemplo la celulosa y el almidón. Pero la pregunta es, ¿por qué es dulce en una de ellas? Obviamente va a depender mucho de la posición que tenga el grupo funcional y el tipo de estructura que tiene. Ya dijimos, una estructura lineal o anular y teniendo como grupos funcionales al gliceraldehído y la dihidroxiacetona. Ahora, los carbohidratos, considerados obviamente, van a depender mucho del tipo de enlace que tengan y de acuerdo a su número de enlaces, que es un enlace glucosídico, así es el nombre glucosídico, van a formar a partir de monosacáridos, ¿no? En disacáridos, trisacáridos, cadenas largas, oligosacáridos y también los polisacáridos. Entonces la unión de dos monosacáridos me va a formar un disacárido a través de sus elementos más importantes, eliminando una molécula de agua. ¿Cómo están clasificados los carbohidratos? Ahí sí hay que puntualizar que también las clasificaciones no son determinadas, sino existe una clasificación que puede generar algunos recuentos, o llamémosle así, agrupar de manera muy general, como son la clasificación en función del número de monosacáridos que tiene, ¿no? Si es por función del número de monosacáridos que tiene, podemos dividirla en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Si son monosacáridos, podemos nosotros estudiar uno de ellos, a los más importantes, como son las pentosas y las hexosas. Dentro de las pentosas tenemos a la ribosa y a la desoxirribosa. Dentro de las hexosas tenemos a la glucosa, que ahí sí, estudiar a la glucosa también es un tema muy importante de interés clínico, de interés médico.
Dentro de los disacáridos tenemos a la sacarosa, que es el azúcar de mesa, ¿no? Tenemos a la maltosa, que es el azúcar de malta, y a la lactosa, que es el azúcar de la leche. Dentro de lo más importante, vuelvo a repetir porque hay más. Y si estudiamos a los polisacáridos, tenemos al almidón, ¿no? Que lo encontramos también formando parte de las reservas de nuestro cuerpo. Al glucógeno, también formando parte de la reserva de nuestro cuerpo, animal por supuesto. Y la celulosa forman las estructuras, ¿no? Las paredes de las células vegetales. Entonces, la clasificación puede ser muy amplia, pero esta clasificación nos permite a nosotros identificar a aquellos que tienen una relación directa con los seres humanos y también qué condiciones pueden ocasionar si estas cantidades de carbohidratos varían, ¿no? Varían más obviamente relacionadas al exceso y obviamente puede permitir un desequilibrio de nuestro sistema si es que no lo sabemos controlar, ¿no? Dentro de ellos hablamos directamente a la presencia de la glucosa en nuestro cuerpo. Como ya dije, los carbohidratos pueden clasificarse dependiendo del número de monosacáridos que tengan y generar unas grandes cadenas ramificadas, que pueden ser cadenas lineales o cadenas ramificadas o auxiliares. Y eso va a depender del tipo de monosacárido. Por ejemplo, el almidón está conformado por amilosa y amilopectina. Entonces, esas grandes cadenas que podemos encontrar, adicionar, porque el almidón, si bien es cierto, no es dulce, pero también tiene, por ejemplo, la de asimilar grandes cantidades de agua, ¿no? Por ejemplo. Igualmente, los polisacáridos tienen un interés biológico muy interesante, desde el punto de vista energético o del punto de vista estructural. Si es energético, porque son utilizados como una reserva vegetal o, en el caso del glucógeno animal. Y si es estructural, porque es considerada la celulosa como parte de la estructura de los vegetales, o a la quitina como parte de la estructura de algunos organismos, ¿no? Que están formando parte de sus caparazones. Entonces, ahí el dato para poder darle el interés biológico que tienen estos azúcares, ¿no? Como ya dije, forman parte de los caparazones de algunos animalitos, ¿no? Algunos crustáceos, camarones, ¿no? Gusanos, cangrejos, etcétera, etcétera, y que le dan una consistencia dura, ¿no? Como parte de su protección. Igualmente, forman parte de las paredes celulares de las bacterias, ¿no? Y que obviamente estos carbohidratos han sido utilizados dentro del proceso evolutivo de las bacterias, estudiándolos a lo largo de todo este tiempo, y que va a permitir obviamente clasificarlos en diferentes tipos de bacterias. Bacterias gram negativas y bacterias gram positivas. Solo con la identificación de este tipo de carbohidrato, ¿no? Que es el ácido péptido glucosídico. ¿Qué función cumplen los carbohidratos? Principalmente la energética, ¿no? Un metabolismo energético muy fuerte. También obviamente se libera durante la función respiratoria, ¿no? A nivel de las membranas celulares. Intervienen, también forman parte de las estructuras celulares de los seres vivos, ya dijimos, paredes celulares. Y también es muy importante porque intervienen en la alimentación, ¿no? Y asimismo, obviamente, están como reservas energéticas a nivel de las plantas y de los animales y de las estructuras exoesqueléticas que tienen de los artrópodos. Por ejemplo, el polisacárido denominado la quitina. Algunas conclusiones que precisar. Obviamente, estos carbohidratos están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. La clasificación más común es que son monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. El azúcar más importante que podemos considerar dentro del estudio biológico relacionado con el hombre es la glucosa. Su estructura puede ser lineal o anular, ¿no? A base de gliceraldehído o de dihidroxiacetona dentro de sus grupos funcionales más importantes. Tienen obviamente dentro de los polisacáridos a la celulosa, el almidón y el glucógeno y la quitina como los más importantes. Y también podemos hablar de algunas sales que forman parte de las estructuras, ¿no? Y que también hay obviamente ciertos carbohidratos ahí, ¿no? Muy bien,
Entonces les dejo estas conclusiones y estos datos para que ustedes puedan analizarlos también en clase y dentro de su desarrollo de la temática de los carbohidratos que hemos tocado. Gracias.